usted le dan clase de lengua. Me suena su cara. ¿Usted es Juan Valera? Pues sí, fíjate, soy yo, el mismísimo Valera, un gran escritor del realismo que nació en 1824 en Cabra. ¡Qué honor! Señor Valera, que pronto tengo un examen de la prosa del realismo. Ah, pues has tenido suerte, ya que soy uno de los mejores novelistas de aquella época, por lo que te puedo contar muchas cosas sobre la prosa de aquella época. Uy, pues me vendría genial que me ayudase. Ah, sí. En la prosa de aquella época tuvo gran importancia el periodismo, ya que en uno de sus géneros, el cuadro de costumbre, tuvo origen la novela realista, que es uno de los géneros más importantes de aquella época. La novela realista surgió en Francia y se fue extendiendo por el resto de países de Europa y alcanzó pues un gran desarrollo en Inglaterra y en Rusia. En la novela realista, los autores que lo cultivaban, como yo, no queríamos representar ya las fantasías típicas del romanticismo, sino que queríamos representar pues la vida tal y como era, de una manera fiel y completa. Por lo que los temas principales de aquella época, según recuerdo, son las costumbres y la vida cotidiana. También tengo que decirte, pequeño, que a los escritores del realismo nos dividían por los gustos o opiniones que teníamos. Como podía ser, había dos grupos, los liberales y los tradicionales. Dentro de los liberales estaban aquellos que pensaban que en el campo los personajes perdían el norte y empezaban a tener muchísimos problemas, por lo que preferían la ciudad. Y sin embargo, en los tradicionales decían que ellos preferían el campo debido a que la ciudad era un nido de corrupción. Estas opiniones de ambos bandos sirvieron para crear las novelas de tesis, que también tuvieron más o menos fama en aquella época. Como te iba diciendo, la novela realista es el género más importante de esta época. En España es un género específico de este país y tiene diferentes connotaciones en el resto de los países de Europa. Sus principales características pues son básicamente las características del realismo, como puede ser que queríamos representar de manera fiel la realidad, que utilizábamos enormes descripciones debido a que no queríamos dar paso a la imaginación, sino que queríamos dejar todo claro. Por eso en uno de mis libros incluyo tantas descripciones para no dejar espacio a la imaginación. Y luego también, a ver qué recuerde. Bueno, una curiosidad. La novela realista ayudó a muchas personas, ya que les enseñó a leer y más de un 45% de la población aprendió a leer más. Entonces, pues, tuvo gran interesante. Y bueno, como iba diciendo, hay escasa narrativa y los personajes utilizan un lenguaje sencillo, muy parecido al cotidiano, por lo que el estilo de esta novela es fácil de entender. Cualquier persona normal, de una clase media o media baja, podría entender esta novela. Y por eso mismo empezaron a leer muchísima gente. Y yo creo que no se me olvida ninguna. Y bueno, ¿tú has podido hablar de alguno de mis libros? De mis grandes obras. Pues casualmente, en el examen que tengo de lengua, nos va a entrar su obra de Pepita Jiménez. Pues casualmente la tengo aquí. La estaba releyendo cuando me he encontrado contigo. Oh. ¿Y sabes de qué trata? Por supuesto, si la escribí yo. Pues cuéntame, por favor. Pues trata de un joven llamado Luis de Vargas que vivía con su tío, pero en esa época se había ido a vivir con su padre, Pedro de Vargas. Y entonces pues le empieza a escribir cartas a su tío para explicarle cómo va todo por
campo, por la casa de su padre, etc. Por eso esta obra está escrita como si fueran en forma de cartas. Su padre se iba a casar con una mujer muy apuesta, muy joven, que recibía el nombre de Pepita Jiménez. Esta Pepita Jiménez había estado casada antes con un rico, por lo que cuando murió este rico, murió a los 3 años de haber estado casada, pues adquirió toda su fortuna. Y entonces pues ahora el padre de Luis de Vargas se iba a casar con ella. Pero poco a poco Luis de Vargas va como enamorándose de ella, hasta que él y su padre se retan a un duelo en el que Luis de Vargas sale ganando y la obra termina pues en que se casan Pepita Jiménez y Luis de Vargas y tienen un hijo. Así por encima los personajes principales se podría decir que son Pedro de Vargas, como te he dicho, que es el padre del protagonista, Luis de Vargas, que claro que es el protagonista. Luego está Pepita Jiménez, que es una joven, es muy religiosa y tiene una gran belleza. Y luego también se puede decir que Don Gumersido es otro de los personajes importantes en el principio de la obra, ya que fue el esposo de Pepita Jiménez y murió a los 3 años de haberse casado con él. Y bueno, te voy a decir las partes que tiene la obra, debido a que el otro día estuve por el colegio Los Rosales. Y entonces pues me dijo el profesor que había preguntado las partes que tenía mi obra y nadie lo supo contestar. Y esas partes son cartas de mi sobrino, que es como una pequeña introducción en la que te va presentando los personajes y tal. Luego la segunda parte es para Lipómeno, que es más el desarrollo de la obra. Y luego la parte más corta, que es el epílogo, y es Cartas de mi hermano, en la que ya se ve el final y se ve que Pepita Jiménez se casa y tiene un hijo. Foto de mi obra, Pepita Jiménez. Uy, sería todo un honor, señor Valera. Ay, pues por ser tú, lo haré. El señor deán de la catedral de muerto pocos años ha, dejó entre sus paredes un legajo que, rondando de unas manos a otras, ha venido a dar en las mías, sin que, por extraña fortuna, se haya perdido uno solo de los documentos que constaba. El rótulo del legajo es la sentencia latina que me sirve de epígrafe, sin el nombre de mujer que yo le doy por título ahora. Y tal vez este rótulo haya contribuido a que los papeles se conserven, pues creyéndolos De sermón y de teología. Nadie se movió antes que yo a desatar el balduque ni a leer una sola página. Como te había dicho antes, contiene el legajo 3 partes. La primera, cartas a mi sobrino; la segunda, para Lipómenos; y la tercera, epílogo, también llamado cartas a mi hermano. Ay, pues muchas gracias, señor Valera. Me ha ayudado mucho para mi próximo examen. Ay, ha sido un placer. Hasta pronto, señor Valera. Adiós.